otro rollo ahí. Donde ya se cansen pueden decirme, o levantar la mano y preguntar, o hacer un chiste si gustan. Ahora, hígado graso. ¿Qué impacta el hígado graso y en las hepatopatías? Bueno, yo creo que veremos algunos conceptos generales, diagnóstico, tratamiento y conclusiones. El hígado graso, para poderlo catalogar como tal, debe de existir ausencia de hepatitis, de ingesta de alcohol, y se considera como aquellos que tienen más del 5% de infiltración de triglicéridos en la masa hepática. Esto es una esteatosis, infiltración grasa. ¿Y en quiénes se va a ver más frecuente? Bueno, pues siendo México uno de los países más comunes de sobrepeso y obesidad, estamos entre el primero y segundo lugar de sobrepeso y obesidad en el mundo, pues es una causa común. Y 30, vean, 30 a 69%, actualmente cerca del 70% de sobrepeso. Estos pacientes son los que tienen más riesgo de tener esteatosis hepática. Ahora, ¿quiénes son? Prevalencia 20 a 30%, el 90% se ven aquellos que tengan un IMC más de 40. Pediátricos 3 a 5% y 53% de esos tienen obesidad. No es el único factor el sobrepeso o el síndrome metabólico. Y esteatosis, esteatohepatitis, ¿qué significa esto? Aparte de tener infiltración grasa, tienen inflamación del hígado, elevación de transaminasas. Y esto es un 2 a 3% de prevalencia, es decir, de un 20 a 30%, del 100% que tienen esteatosis, solo 2 o 3 hacen esteatohepatitis. Y de estos 2 a 3%, que hacen esteatohepatitis, 37% tienen sobrepeso. Entonces, uno de los puntos es el sobrepeso, la edad del paciente a mayor edad, mayor riesgo también de inflamación, etcétera, síndrome metabólico, etcétera. Y si comparamos cómo estamos con respecto al mundo, vean la prevalencia de hígado graso y sobre la prevalencia de obesidad. Y aquí está México como uno de los países de alto riesgo de hacer esteatosis hepática. ¿Y cuáles son los factores de riesgo que pueden desarrollar esta esteatosis? No solo son la dieta, no solo es el tener una mala alimentación, elevación de triglicéridos, fructosa, resistencia a la insulina, y esto dar esteatosis, sino también cada vez se sabe que estos pacientes con algún grado de sobrepeso va cambiando la microbiota intestinal y esta microbiota va siendo diferente. Y ahorita veremos algunos ejemplos. Tal es así que estas células intestinales pueden separarse, liberar productos bacterianos, lipolisacáridos y actuar en el órgano de choque, que es el hígado, sobre los receptores Toll-like, y estos receptores activan una cascada inflamatoria. Asimismo, también está involucrada la genética. El paciente puede no ser gordo o no tener sobrepeso y tener factores de riesgo y hacer esteatosis hepática. Y cada vez existe una medicina personalizada, que ahora se sabe que también algunas alteraciones del microRNA pueden ser factores de riesgo para tener esteatosis. Y esto va a involucrar en el tratamiento que vamos a dar al final. ¿Qué hay acerca de los factores genéticos? Y vean, hasta un 30-50% tienen antecedentes, y esto tiene que ver con la herencia familiar, si son gemelos y el tipo de raza. Y cuando vemos ya o analizamos de forma separada cada uno de estos factores, el tener una herencia familiar, el tener un familiar con esteatosis, vean, hasta un 20% puede tener los hijos, etcétera, tener algún grado de infiltración grasa. Y esto se sabe que a mayor índice de masa corporal con antecedentes familiares, mayor es el riesgo de hacer esteatosis hepática. Por lo tanto, vean, a mayor peso, mayor esteatosis, con un índice de correlación de 0.61, es decir, mayor peso, mayor hígado graso, etcétera, y pacientes con antecedentes familiares. Y cuando se analizan gemelos, de ver elevación de transaminasas y qué probabilidad hay de que hereden esto, se ven más en gemelos monocigotos que en dicigotos de tener de heredar el hígado graso, con una correlación de 0.65. Para que una correlación sea buena estadísticamente, debe tener más de 0.5 en adelante, más del 50% en adelante.
Y ahí hay muchas formas de hacerlo, correlaciones lineales, etcétera. Pero para que sea estadísticamente buena, tiene que tener esto. Y en cuanto a la raza, vean, el ser hispano, también estamos fritos en esta parte. Hasta 45% más que afroamericanos. E incluso ser afroamericano es un factor protector para hacer esteatosis hepática. Tienen menos riesgo, no así para la resistencia del virus de la hepatitis C. Y vean, el ser solo hispano tiene un riesgo relativo de 2.4. Riesgo relativo son asociaciones, y esto es decir, tienen 2.4 veces más que los que no son hispanos de tener esteatosis hepática. Y dentro de los factores genéticos que se han visto, los más frecuentes es un gen que se llama el gen de la adiponutrina, que es el gen que se encarga de desdoblar triglicéridos, y se llama PNPLA3. Y vean, dependiendo de cómo, diferentes estudios, y aquí asociando todos estos estudios, dependiendo de cómo hicieron el diagnóstico de esteatosis, si fue por imagen, tenían el gen que más prevaleció fue el gen de la adiponutrina. Cuando se hacía un diagnóstico por histología, es decir, por biopsia hepática, el gen que más prevaleció fue el gen de la adiponutrina, y cuando se hacían por un perfil bioquímico, es decir, con transaminasas elevadas, el gen que más prevalecía era el gen de las adiponutrinas. Ahora, ¿esto cómo va a involucrar? Bueno, pues se encuentra en el cromosoma 22, y existen diferentes subtipos. El polimorfismo más afectado, vean, da más esteatohepatitis, más frecuente en hispanos, y da 2 veces más que en la población general, más riesgo de fibrosis, y en aquellos que llegan a desarrollar cirrosis criptogénica y que se cataloga a síndrome metabólico, tienen más riesgo de hacer hepatocarcinoma, estos pacientes que tienen mutado el gen. Existen algunos otros genes menos frecuentes, pero también con riesgo de hacer daño hepático. Son dos, este gen que involucra más actividad de los miofibroblastos, más síntesis de colágeno, etcétera. Células miofibrolásticas o incrementos de VLDL en el hígado. Entonces existe, no solo es la dieta, sino también la microbiota intestinal, también los factores genéticos. Y en cuanto a la microRNA, también existen algunos factores de hígado graso. El 122 modula la síntesis y la liberación y el desdoblamiento de ácidos grasos en el hígado. Entonces también está involucrado. Entonces, teniendo conocimiento de todo esto, podemos establecer medidas terapéuticas. Dentro de los factores de riesgo a largo plazo, pues también existen la obesidad, diabetes, dislipidemia, síndrome metabólico, si son hipertensos, etcétera. Todos estos factores metabólicos no se sabe si esto lleva a hígado graso o este hígado graso lleva a que se desarrollen esos factores metabólicos, resistencia a la insulina, hipertensión, hiperfiltración, etcétera, bla, bla, bla. Ahora, lo que sí sabemos es que existen algunos factores de riesgo para desarrollar más daño. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para desarrollar más daño en este grupo de pacientes? Aquellos edad más de 45, 5.6 veces más de hacer fibrosis que los que tienen menos de 45 años. Índice de masa corporal más de 30, 4.3 veces más. AST sobre LT más de 1, o aquellos que son diabéticos también tienen más riesgo de evolucionar a fibrosis o cirrosis. El diagnóstico puede ser histológico, solo justificado hacer una biopsia hepática en aquellos que tienen elevación de transaminasas. Y esta elevación de transaminasas, una vez viendo el diagnóstico histológico, se pueden sacar diferentes scores que pueden predecir la gravedad o incluso predecir el daño a largo plazo. Y también existen algunos predictores con pruebas bioquímicas, con transaminasas, con algunas citoqueratinas, incluso con la edad, albúmina, ALT, AST, diabetes, que nos van a predecir cuál es el riesgo de desarrollar fibrosis hepática o gravedad de esteatosis. Los métodos estándar de hacer el diagnóstico son métodos de imagen como ultrasonido, tomografía, resonancia magnética, y en el ultrasonido se ve un contraste muy parecido, hígado y riñón, o hígado vaso, y esta semejanza de ecogenicidad puede deducir en el grado de esteatosis, y aquí los clasifican menos del 30, 60 o más del 60%, si tiene un grado 1, 2 o 3.
Existen algunos otros métodos para ver qué grado de daño tiene, no solo la biopsia, sino también elastografía o resistencia por resonancia magnética, y esto es algo nuevo, predice el grado de fibrosis dependiendo del grado de resistencia. Ya les decía, el otro método es el FibroScan o la elastografía por FibroScan, y mide resistencia y profundidad de las ondas y los transforma en kilopascales. Y esto nos puede decir qué tanto de resistencia, de daño puede tener esta infiltración grasa. En forma muy general, si ustedes ven PFHs anormales, paciente con obesidad y síndrome metabólico, el screening es causas secundarias de estas PFHs anormales. ¿Y ustedes qué pruebas pedirían primero? De bioquímicos. Les llega un paciente, PFHs están anormales, tiene sobrepeso. ¿Ustedes ya pensarían en hígado graso o pedirían antes algo más? En el examen así viene. Y el gancho es ponerle sobrepeso ahí para que caigan. Como opciones vendría perfil de lípidos, perfil viral, ultrasonido, un perfil viral. Aquí lo más grave es buscar que no sea virus de hepatitis C. Y de ahí ya pueden descartar lo que quieran. Y de ahí un perfil, bueno, mediciones no invasivas, NALF score, elastografía transitoria, ya sea por resonancia o por FibroScan. Alto riesgo, elevación de transaminasas, biopsia hepática para ver la gravedad, o bajo riesgo, seguimiento nada más. Y ahora, ¿cuál es la evolución de la esteatopatitis? Vean, hígado graso, esteatosis, 15 a 30%, 15% pueden evolucionar a esteatopatitis, fibrosis, cirrosis como cualquier otro, y hepatocarcinoma y muerte. Y todas las complicaciones de la cirrosis. Y ya les decía que ahora, a partir del 2012, 2013 para acá, ya es la segunda causa de indicación de trasplante hepático, cirrosis por hígado graso. Entonces, cuando desaparezca el virus y caiga por abajo del porcentaje, quizá esteatosis va a ser la causa más frecuente de cirrosis, o alcohol y esteatosis sería una de las causas más frecuentes. Ahora, ¿qué hacer con estos pacientes una vez que ya diagnosticaron el hígado graso? Si es un hígado graso simple, no hay que hacer absolutamente nada, no hay un tratamiento que modifique. Pero aquí el objetivo del tratamiento es que mejoren la histología, detener la progresión de la enfermedad y mejorar el riesgo metabólico. Porque estos sí mueren más de riesgos metabólicos, cardiopatía isquémica, aterosclerosis, etcétera, demencias por multiinfartos, bla, bla, bla. Ahora, ¿cuáles son las medidas? Lo que más impacta es la dieta y el ejercicio en este grupo de pacientes. Cambios en el estilo de vida, mejorar las condiciones de la diabetes, sensibilizadores de la insulina, y dentro de los que impactan es tiazolidinedionas, también tratamientos como vitamina E, tratamientos como nuevos agentes terapéuticos que veremos. Y ahora, ¿qué hay acerca de la resistencia a la insulina? ¿Cómo podemos tratar este grupo? Mejorar la glucosa, mejorar el perfil de lípidos. Esto puede impactar en la evolución. Pioglitazona, ¿en qué va a mejorar? Agonista de los receptores PPR gamma, mayor evidencia en esteatohepatitis, NASH, y para esto hay un New England, bueno, lo que hace es mejorar la sensibilidad, desdoblar ácidos grasos en el hígado, y esto puede tener un desenlace. ¿Y en qué este New England como 2010 fue, no 2011, y mejora en el grado de fibrosis, hallazgos histológicos, mejoraba el grado de histología. ¿Y en qué va a mejorar? Mejora en la esteatohepatitis, histología, 47% de los que se les dan estos sensibilizadores contra 21% que no. Mejora la resistencia a la insulina, la histología la mejora, mejorando la actividad de esteatosis. No fue un estudio a largo tiempo de seguimiento, entonces no impactaba tanto en la fibrosis, pero sí en la actividad de la cantidad de grasa. Por histología también se clasifica en 3 grados, aquellos que tienen, dependiendo del campo que esté viendo el patólogo, en grado 1, 2, 3, del 30, 60 o más del 60%. Y habíamos dicho que esto también puede estar influido en la microbiota. Vitamina E como antioxidante no tiene tanto impacto, incluso en aquellos que no se había diagnosticado hiperhomocisteinemia, incrementaba el riesgo de eventos vasculares de trombosis. Entonces,
como antioxidante puede tener mejoramiento, pero no se ha visto una mejoría real. Y cambiar la microbiota, habíamos dicho que estos pacientes, si analizamos la flora o los microorganismos intestinales, es diferente de un delgado que de una persona con sobrepeso. Y esto tal es así que ya se ha visto que disminuyan protectores e incrementen bacterias en riesgo, como Firmicutes, Bacteroidetes, y también actinobacterias. Entonces esta flora se modifica en este grupo de pacientes. ¿Y cómo va a impactar? Vean, y en aquellos pacientes con en obesos gemelos, si se inyecta la microbiota o estas cápsulas de trasplante fecal, que ahora lo que conocen, no solo el trasplante fecal, cada vez se va viendo que no solo es en Clostridium difficile refractario a tratamiento, sino también tiene algunas otras opciones. Y vean, si se les inyecta al delgado, este paciente con el paso del tiempo puede cambiar la microbiota y aumentar el sobrepeso, ser un factor de riesgo para aumentar el sobrepeso. Y así a los pacientes o animales que tienen una microbiota obeso, se les cambia la microbiota a un delgado, puede aumentar de peso, o un delgado a un obeso cambia la microbiota de esto. Y esto ya hay algunos estudios donde vean cómo se comportan. Bacteroidetes que son protectores, controles sanos, esteatosis simple y esteatohepatitis, y vean cómo la concentración de estos bacteroidetes va disminuyendo. ¿Y en qué impacta esto? Van a decir, bueno, pues son simples bacterias, pero se ha visto que estos pacientes con la dieta más grasa o carbohidratos, esos carbohidratos no pueden ser desdoblados como una persona que no se ha modificado, y estos carbohidratos pueden transformarse en alcohol o en etanol, y cuando se miden las concentraciones séricas de etanol no tomando, vean, en pacientes normales y obesos sin esteatohepatitis, es mucho menor la concentración que los que tienen algún grado de esteatohepatitis. Entonces tienen más concentraciones de alcohol en aquellos con esteatohepatitis. Y si analizamos histológicamente cómo pasa, el daño es muy parecido al alcohol en este grupo de pacientes, como si estuvieran ingiriendo alcohol. Incluso en estudios de niños ya se ve que estas concentraciones, solo por esta modificación de la microbiota, ya se encuentran cambiando. Y aquí algunos otros estudios donde también demuestra que esta concentración de alcohol es mucho más frecuente en esteatohepatitis que no esteatohepatitis. Y cambiando esta microbiota, parece que tiene un impacto en esto, mejoró transaminasa, resistencia y algunas citoquinas inflamatorias. El modificar algunos probióticos con tal de modificar este desequilibrio. Ahora, en la inflamación, ¿qué hay acerca de la inflamación? Y pentoxifilina. ¿Para qué se utiliza la pentoxifilina en el hígado? ¿Qué otra indicación tiene? ¿Mandé? ¿En cuál? Bueno, insuficiencia venosa, pero en el hígado, ¿qué otra indicación por hígado? En hepatitis alcohólica aguda. Cuando están contraindicados el esteroide es una justificación. Pentoxifilina bloquea TNF, esta citoquina inflamatoria. ¿Y qué va a pasar? Vean, disminuye la esteatosis, y vean, pacientes en azul con pentoxifilina y pacientes en rojo en grupo control. Y vean cómo disminuye toda esta actividad inflamatoria en aquellos que se les da pentoxifilina que los del grupo control. Entonces, no es un tratamiento estándar, pero es una opción de tratamiento. Mejora la esteatohepatitis, mejora la fibrosis, aunque el efecto fue marginal, parece que había una tendencia nada más a que mejorara. En algunos estudios mejora las pruebas de funcionamiento hepático. ¿Pero se da junto con la otra? Pueden usar una u otra. Ninguno ha demostrado un impacto real, así como
mejorar la hemoglobina glucosilada y que den insulina, que ese sí se ve, así como el virus C, que se les da sofosbuvir, edipasvir y lo cura todo, esto solo tiene efectos, y dependiendo de cada paciente. Si el paciente es diabético y tiene resistencia a la insulina, a lo mejor yo usaría un sensibilizador. Tampoco ha demostrado efecto. Se pensaba que metformin era uno de ellos, pero no demostró un efecto a largo plazo. Ahora, resistencia a la insulina e inflamación. Bueno, ya uno de los, ahora novedad es que el ácido beticólico actúa sobre, el ácido beticólico es un potente agonista, actúa desdoblando ácidos grasos y vean, actúa sobre algunos factores o receptores farsenoides, y al actuar sobre receptores farsenoides aumenta la sensibilidad de la insulina, desdobla más ácidos grasos, e incluso a nivel del hígado aumenta la oxidación de ácidos grasos, aumenta la lipólisis, disminuye la síntesis del mismo en forma periférica en el tejido graso. Entonces, por lo tanto, una de las opciones, y hay un estudio bastante grande, un Lancet que salió el año pasado, donde ya demuestra este efecto. Incluso vean cómo histológicamente puede mejorar el grado de esteatosis, el dar ácido obeticólico, incluso el grado de fibrosis, pretratamiento, posttratamiento, cómo mejora esta actividad inflamatoria. Y así algunos parámetros de ácidos grasos, algunos marcadores inflamatorios, les va mejor dar el ácido beticólico que no dar el ácido beticólico. Entonces, ahora, el único efecto secundario que se vio en este estudio es que aumentaban los ácidos grasos periféricos, y esto podía tener más riesgo cardiovascular. Pero de ahí en fuera parece que esto va a ser la panacea a través de los tiempos en este grupo de pacientes. Es un estudio que ya fue publicado, quien quiera revisarlo se llama estudio Flynn, está en el Lancet como de septiembre, octubre del año pasado. Y si ya decíamos que también parte de la genética está involucrado en el desarrollo de la esteatohepatitis, pues era modificar los genes. Y estos genes ya existen terapéutica o una medicina personalizada. Es decir, aquellos, sobre todo en oncología, aquellos que tienen mutado microRNA, dar tratamientos antagonistas de estos microRNA o antagomir de microRNA pueden bloquear el crecimiento tumoral, incluso metástasis. Y vean, estos pacientes en ratas con cáncer en cáncer de mama, el dar un antagomir o antagonistas de microRNA disminuía el tamaño de las metástasis y el número de metástasis que aquellos que no utilizaban. Entonces, si decimos que estos microRNA están involucrados, entonces parece que dar estos puede ser una medicina. Esto es una medicina translacional puramente básica hasta el momento, no es medicina en humanos, pero esto puede ser parte del futuro. Aquellos que tengan estas alteraciones pueden bloquearse y evitar la progresión de la esteatohepatitis. Aquellos que tienen esteatosis hepática y que hacen cirrosis y que se trasplantan y que tienen estas alteraciones, se sabe que después del trasplante, aunque en estudios pequeños, hasta un 80-90% vuelven a ser cirróticos después del trasplante. Son estudios pequeños, todavía no está claro si esto realmente pase, pero pueden volver a ser cirróticos y no curar este factor. Los trasplantamos, mejoramos el estado y en un tiempo después vuelven a adquirirlo. Y en conclusión, vean, la etiología es multifactorial, principalmente genética y metabólicas, o dependiendo del estilo de vida. Existen factores genéticos en fibrosis que, además de tener la esteatosis ambiental, existen algunos, o no tener sobrepeso, ya existen algunos factores que pueden precipitar la fibrosis. La población hispana es considerada de alto riesgo. El mejor método de diagnóstico es el que se tenga a la mano. Dieta y ejercicio es la piedra angular de esto. Tratamiento farmacológico, sensibilizadores, ácido beticólico, manipulación de la microbiota y medicina personalizada de estos microRNA puede ser una opción futura. Lo que habíamos dicho que